Muy buenos días, hermanos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles este día de hoy, domingo 9 de mayo del 2021, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a compartir de la lectura del libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 25, 26, 34, 35 y del 44 al 48. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que le escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues le oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanos, como podemos ver, el día de hoy la lectura nos habla de Pedro, de cómo Cornelio había mandado a buscar a Pedro, y nos habla también de cómo Pedro se reconoce humano, cómo Pedro deja ver de que él sabe que solamente es instrumento de Dios. Y también podemos ver cómo Pedro el día de hoy en esta lectura se da cuenta de que dice: reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Él nos dice que en toda nación Dios mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. En este mes de mayo en el cual deberíamos, o se supone que nos estamos preparando para recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Esa hermosa fiesta de Pentecostés que comúnmente celebramos para fines de mayo. Podríamos decir que es la misma que se dio en esta lectura, lo mismo que pasó, ese derramamiento del Espíritu Santo, de cómo Dios regala su unción, su presencia, sus dones, sus carismas sobre esta familia. Incluso antes de que Pedro empezara a orar y todo eso, simplemente nos dice que ellos estaban escuchando la palabra. Pedro les estaba hablando de la palabra de Dios, y Dios no se dejó esperar más, sino que en ese instante empezó a bajar el Espíritu Santo, y nos dice cómo ellos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a alabar a Dios. Si nosotros estuviésemos estado en ese momento, o incluso con esta preparación en estos días, se dan esta anticipación sobre esta hermosa celebración que vamos a tener en nuestra Santa Madre Iglesia, pues los invito a que se reúnan con su familia, a que oren juntos, a que proclamen la palabra de Dios como lo hizo Pedro, para que, sobre todo en estos tiempos que quizás muchos están desanimados, que quizás tienen muchos problemas, preocupaciones. Yo no sé qué estés pasando en este momento, hermano, pero el simple hecho de proclamar la palabra, de hablar de Dios, de cómo el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es el amor mismo de Dios,
se derrama o se derramó en aquel entonces, también lo puede y quiere hacerlo en nosotros, quiere hacerlo en ti, quiere hacerlo en mí, en nuestras familias, en cada ser humano. Nos dice la palabra que Dios no hace distinción. En aquel entonces era solamente para los judíos. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que realmente deberíamos nosotros también de sentirnos gozosos, de sentirnos alegres y alabarlo y bendecirlo a nuestro Señor por tanto amor y bondad, como dice aquí, que es benévolo, muestra su benevolencia. Entonces preparémonos, hermanitos, preparémonos para que también en esta celebración, o incluso ni siquiera tenemos que esperar, sino que hacerlo por lo menos una vez a la semana con nuestra familia. Reunámonos en familia, con tu esposo, con tus hijos. Si no tienes a tus hijos, quizás ya están grandes, con tu esposo. Si no tienes a tu esposo, pues quizás tienes familia, tienes amigos. El punto, lo importante es reunirse. Así como nos dice aquí, o así como nos lo mencionaba en las primeras lecturas del mismo libro aquí de los Hechos, que los apóstoles, los discípulos, las comunidades se reunían, se ponían en grupos, digamos, también ellos, así como lo hacíamos antes nosotros, ellos también lo hacían y se reunían, no solamente para comer o para hablar, sino se reunían para orar, para estar juntos, para hablar de la palabra de Dios, para alabar a Dios. Entonces, hermanos, más que nada, miremos de que Dios no hace diferencia y de que Él se muestra benévolo con todo el que lo teme y el que practica la justicia. Así que si también no estamos practicando la justicia, pues por lo menos esforcémonos y demos un paso más por empezar a practicarla, para que también, así como en aquel entonces en la familia de Cornelio, cuando estaba Pedro hablando de Dios, también Dios derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, para que también derrame su unción, sus dones sobre cada uno de nosotros, pero sobre todo su amor, ya que también nos lo menciona en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos menciona que Dios ha derramado su amor, Dios ha derramado su Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros. Entonces, meditemos en esto, hermano. Pensemos en cómo habrá sido en aquel entonces, cómo se derramó el Espíritu Santo sobre esta hermosa familia y cómo en estos tiempos de gran necesidad Dios también quiere manifestarse en nuestras familias. Yo te dejo con esto en este día de hoy, hermano. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su santo manto. Hasta luego.